¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al ápice. Este fin de semana vamos a tener mucho motociclismo, así que aquellos que tengáis tiempo libre, no me seáis, no tenéis excusa, además no se solapan los horarios, que esto es difícil cuando en un mismo fin de semana tenemos MotoGP y Superbike. Como os decía, por un lado, tercera cita del campeonato de MotoGP en el Circuito de las Américas y por fin podemos decir que vuelve World Superbike, segundo gran premio del año en el Circuito de Portimao, ya sabéis, trazado tan espectacular. Con esos toboganes en la zona intermedia, esos desniveles, como la salida de la última curva, esa primera frenada también con una bajada impresionante. Si a todo esto le sumamos que tengamos en pista un Toprak con ese nivel de dominio que tienen en estas circunstancias, con un Mullega que viene de un pleno de victorias, el primero que ha conseguido en el Mundial, con esas sensaciones que tuvo en Phillip Island, ese dominio, también un Álvaro Bautista en la búsqueda de esa constancia, ¿no?, que le permite estar cerca de los mejores resultados. Ya sabemos un Bautista que también está en esa etapa final de su carrera deportiva como piloto en activo y que también quiere irse con un buen sabor de boca. Todavía no sabemos si este va a ser su último año, pero bueno, podemos presuponer que si no es la última temporada, a lo sumo será la penúltima. En fin, todo lo que suceda en pista, estaremos muy pendientes a ello. Haremos un vídeo nada más que podamos la próxima semana sobre todo lo sucedido. Ya sabéis que hace 2 semanas hicimos un vídeo hablando del inicio del Mundial, de aquellos cambios que se han producido en el reglamento, la complejidad técnica también del campeonato, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar, pues, por un lado, del nivel de dominio de Marc Márquez en este circuito, en el que acumula 9 victorias y 9 poles, de las peculiaridades técnicas de la pista de las Américas en Austin y también de la breve historia de este circuito que ha tenido en el campeonato desde que entrara en el calendario a partir de 2013, que precisamente coincide con el debut del 8 veces campeón del mundo en la máxima categoría. Y bueno, si os estaba diciendo que el circuito de Portimao es muy espectacular, también esto se puede aplicar igualmente al circuito de las Américas. Es diferente el trazado, obviamente, pero tiene ciertas pinceladas de esa espectacularidad, de esos grandes desniveles. Por ejemplo, estoy viendo aquí en el fondo de pantalla esa espectacular subida hacia la curva 1, que tiene un desnivel de 41 metros. Ahora lo vamos a ver con el layout que os voy a poner en pantalla, que son las referencias que tenía del año pasado, con las velocidades de cada curva, en qué marcha también se hace cada una de ellas. En fin, este es un trazado que podemos catalogarlo como de stop and go. Tiene hasta 5 curvas que se hacen en primera, con algunas curvas que son angulitos muy cerrados, son esquinas más que curvas. Por lo tanto, todo esto hace todavía que el parar bien la moto y el ser muy efectivo, teniendo esas aceleraciones de abajo, ese par motor y ese ritmo mecánico, es fundamental, ¿no? Os voy a poner en pantalla para que vayáis siguiendo estos detalles que os voy contando y para también que entendamos de dónde viene ese nivel de dominio de Marc Márquez en esta pista, porque no todo se explica porque tenga un total de 11 curvas a izquierda de las 20 que tiene el circuito, sino que vamos a entender por qué y sobre todo fundamentalmente en los 2 primeros sectores históricamente Marc ha podido marcar las diferencias y cómo con la limitación física que ha tenido con esa lesión en el brazo desde 2020 hay ciertos aspectos que ya no se han mantenido del mismo modo y aún así Marc sigue siendo capaz de mantener ese nivel de velocidad. Pues aquí lo tenemos en pantalla. Con los datos que estáis viendo os puedo decir que este es el tercer circuito tanto más ancho como más largo de todo el calendario, una anchura de 15 metros, una longitud de 5,51 kilómetros. Presenta una contrarrecta de más de un kilómetro, 1,2 exactamente, que da lugar a la frenada más larga de todo el Mundial, que se realiza durante 350 metros. Durante unos 6,4 segundos los pilotos están accionando la maneta de freno y con una fuerza de desaceleración máxima de 2G. Totalmente impresionante. Este circuito también se caracteriza, más allá de ese total de 5 curvas que os digo que se hacen en primera, la frenada de la 1 como estáis viendo, también la frenada de la 11, todas estas frenadas a izquierda, la de la 12 y también la última curva, la 20. Como os digo, más allá de ser también este circuito stop and go y también compaginar ese primer sector de curvas enlazadas, ser muy fluido con cambios de dirección continuo, la complejidad de este trazado básicamente radica
en la localización geográfica que tiene, porque el suelo está continuamente moviéndose y más allá de los reasfaltados que se hacen cada año, como vamos a tener también esta temporada, esto hace que siempre hayan baches, hayan irregularidades en la propia vista, y a esto también le sumamos que los americanos, ya sabéis que les encanta que todo sea grande y espectacular. Pues claro, todas las competiciones de vehículos, de coches gigantes con pesos impresionantes, también la Fórmula 1 que acude aquí, pues no ayuda mucho a que el nivel de adherencia y que el estado de la pista con esos baches vaya mejor. Sobre todo puedo decir que hay unos baches muy marcados tanto en la frenada de la 11, donde los pilotos se tienen que abrir una gota en la teazada para que justo en el momento donde estás casi empezando a soltar freno atacando el ápice, no se te cierra el tren delantero, porque es una zona muy jodida donde están esos baches. También en una zona muy mala, que es la curva 10, que quedaros con el siguiente dato: se hace en cuarta velocidad a unos 195 por el ápice. Que no se olvide, si no yo os voy a recordar este dato cuando os vaya poniendo sucesivas imágenes, fotogramas, mejor dicho, de las vueltas más espectaculares de Márquez, de esa pole también tan bestial que consiguió en 2015, porque si las fotos que os voy a poner son un auténtico miedo, si tenemos en cuenta también estos datos, ya hay cosas que a uno le cuesta entender. Si seguimos también en la frenada de la 12, está muy ondulada, muy bacheada. Es que muchas veces vemos cómo las motos van saltando. Además, esa contrarrecta que tenemos entre la 11 y la 12 no es completamente llana, va virando un poco hacia la izquierda, tiene también un poquito de cambio de rasante. Y si le suman los baches, algunas veces casi parece que van haciendo motocross más que estar lleno encima de un prototipo de MotoGP. A esto, pues claro, tenemos también como dato llamativo que toda la zona enlazada, desde la salida de la 2, que es en bajada, que es espectacular, y vuelve a subir hasta esos continuos cambios de dirección desde la tercera curva hasta la 9, vamos a hacerlos en tercera. Antes de llegar a las 7 ya se baja en segunda, se frena lo suficiente para mantener ese hilo de gas y vamos a subir hasta la curva 10 cuando lleguemos a ese tobogán donde Márquez es capaz de marcar tanto las diferencias. ¿Por qué os decía que Márquez era tan competitivo o sigue siendo en estos dos primeros sectores? Claro, la primera zona tan enlazada de cambios de dirección, Marc era un auténtico animal. Era capaz de comerse los pianos, de acortar meteo, y solo en este sector, de los años, podemos decir, del máximo dominio de Márquez, el único que le podía aguantar el tipo era Jorge Lorenzo, porque al final en los cambios de dirección, ya sabéis, de la escuela de Chicho, Jorge era capaz de bajar muy bien con la parte superior de su cuerpo y era muy efectivo en esos cambios de dirección. Pero salvo Jorge, siempre Marc tenía una capacidad de hacer menos meteos que nadie, de lanzar la moto con una confianza, de comerse los pianos, daba un auténtico miedo. Y luego, claro, llegamos al segundo sector, la curva 10, curva de alta velocidad. Ahí la capacidad de percepción del límite que tiene Márquez, de jugar con el gas, de esa capacidad de entender las sensaciones que le transmite el tren delantero, pues son básicamente irreplicables, inentendibles para cualquier mortal, para los demás pilotos. Luego a esto le sumamos que todas las frenadas fuertes también las vamos a tener en izquierda. Ya sabéis, Márquez, que él tiene esa gran capacidad de frenar, de ser muy efectivo en las frenadas que se producen con inclinación. Por ejemplo, esto lo veíamos también en la antepenúltima curva del circuito de Termas, ¿no? Aún así era una curva derecha, pero también tiene ese nivel de dominio. ¿Por qué? Podemos explicar esto. Muy fácil. En Mandalika, cuando hicimos la previa del circuito, yo explicaba también esta particularidad hace 2 años, donde os decía que los neumáticos de Michelin son muy críticos, sobre todo el neumático delantero, cuando se está frenando, cuando se está entrando en curva con inclinación. El neumático posterior es el que siempre ha sido el que mayores prestaciones ha aportado, con ese nivel de adherencia en el flanco del neumático. Por eso las motos siempre cada vez van más pegadas, más plegadas, con esas cargas aerodinámicas, y son capaces de sacar muy bien el tiempo por vuelta. Pero la clave del neumático delantero está en ese nivel de interpretación de los pilotos. En este sentido, pilotos como Brad Binder, como Marc Márquez, fundamentalmente del que estamos hablando, tienen la capacidad y la técnica, sobre todo si os fijáis, está
llegar en el momento inicial de la frenada con las dos ruedas completamente desalineadas, que el tren trasero esté completamente apoyado en el asfalto para que la transferencia de peso hacia el tren delantero no sea brusca, que te permita el agarre del tren posterior, parar la moto del mejor modo posible y aprovechar toda la capacidad del freno motor justo en ese momento. Luego, justo en el momento en el que ya estás teniendo las dos ruedas alineadas, deslizar el tren posterior para no seguir cargando el tren delantero y acusar esa falta de prestaciones que os digo del neumático de Michelin, enteando, frenando con inclinación. Y ahí Marc es capaz de hacerlo como nadie. Tiene esa habilidad de las modalidades del Dirteac, de que la moto le vaya deslizando, derrapando, y es capaz de, en ese momento, descargar, quitarle ese peso al tren delantero y luego justo en el momento ya de atacar el ápice, de empezar a soltar freno, de volver a poner las dos ruedas alineadas, de lanzar la moto con la máxima confianza posible y empezar a jugar con el freno trasero, que hay esa especialidad de entender el compromiso de parar la moto, de deslizarla y de la máxima efectividad posible del freno motor y del freno trasero. Marc es una auténtica pasada. Yo sé que ahora mismo esto puede sonar un poco todo a algo abstracto, pero ahora vamos a ir viendo también imágenes, como os decía antes, de vueltas, de frenadas de Marc, que vais a entender todo esto que os comento. ¿Qué sucede? Que si avanzamos en el circuito y llegamos, por ejemplo, a la frenada de la 15, que es una frenada también muy complicada, que se hace ya con mucha inclinación, ahí Marc también es capaz de marcar mucho las diferencias. Por eso luego, en los últimos dos sectores, no tenemos tanto una parte tan propicia para Márquez. Por ejemplo, tenemos las curvas consecutivas a derecha de la 16 a la 18 que se produce a derecha, y luego sí las últimas dos curvas, pero no son grandes frenadas y sobre todo se empieza a frenar con la moto completamente recta. No es la parte que os decía anteriormente del circuito. ¿Qué ha sucedido? Y por eso a mí se me ha escapado un poco antes en el vídeo de que Márquez, ¿por qué antes marcaba las diferencias? Pues sobre todo en el primer sector. Digo, antes las marcabas y ahora no, y él mismo lo reconoció el año pasado. Con esa limitación que tiene, esa rotación del húmero de su brazo derecho, él ya no tiene las mismas sensaciones, no es capaz de mover la moto tan rápido y ser tan ágil en los cambios de dirección. Y ya vimos que el año pasado, en esa parte, más allá de que él mismo lo hiciera público, porque se lo preguntó Dani Pedrosa justo después de la sprint del sábado, lo vimos también en pista. Él no era tan efectivo en ese punto. Y ahora vamos a ir analizando cómo adelantamientos que ha conseguido por la victoria en los primeros años en este circuito, por ejemplo, eran en las curvas 7 a izquierda, y precisamente justo los adelantamientos más importantes que hizo Marc el año pasado fue en la siguiente, la curva 8, que es a derecha, que justo ya en la zona previa al comienzo de esa bajada de la curva 10 tan espectacular a la izquierda que os decía. Os quito el layout en pantalla y vamos un poquito en orden cronológico. El campeonato se desplaza al Circuito de las Américas, como os decía antes en el vídeo, desde 2013. Coincide con el debut de Márquez en la categoría. La primera victoria que consigue MotoGP se produce en este circuito, donde consigue la pole, y desde esa temporada hasta 2019 consigue todas las poles, salvo en 2019 que sí que consigue la pole, pero que no consigue la victoria por la caída que tiene el domingo, y ahora vamos a explicar también un poquito el motivo de esa caída, porque hay ciertas cosas que siempre se quedan ahí en el tintero y cada uno interpreta un poco lo que le da la gana con las informaciones que van saliendo. Pero bueno, ahora vamos a llegar a ello. Empezamos con el primer año de este circuito. Bien, os lo voy a poner aquí en pantalla. Tenemos ahí, está puesto justo, no. Vale, lo vuelvo a poner bien. Llegamos a esa curva izquierda que os decía anteriormente, a las 7, y Márquez, después de estar toda la carrera detrás de Dani Pedrosa estudiándolo, y donde sabíamos que Marc tenía mucho mejor ritmo que Dani, que podía adelantarlo y escaparse, pues efectivamente hizo lo siguiente: busca el sitio totalmente de tiralíneas, preciso al interior, y mirad, se hace el hueco completamente limpio. Y aquí ya garantiza esa primera posición a 9 vueltas para el final. Fijaros que en ningún momento él acaba yéndose largo. Es más, parece que Dani va a poder tener intento a réplica, pero ya aquí finalmente Mal no deja el sitio y cierra muy bien la línea, ¿no? Fijaros
que no se acaba abriendo a la salida de las 7 hacia las 8, como vamos a ver en siguientes adelantamientos de Marc, justo en el mismo punto. Bueno, deciros que Márquez desde ese momento ya mantendría la posición, obviamente, y además que siempre que Márquez ha cogido el liderato en Austin y ha ganado, les ha metido un churrizo a los demás. Es que ya creo que casi no tenemos que entear en eso para intentar no perder mucho tiempo. Pasamos a la siguiente temporada, como decía, pole victoria, vale. Nos vamos a quedar con los siguientes dos momentos porque son bastante curiosos. El primero es el siguiente. Momento de la salida, ¿vale? Yo sé que muchos ya sabéis lo que pasa. Aquellos que tengáis un poquito de duda, fijaros en Jorge Lorenzo, quinta posición. El mayor momento de tierra, trágame, del 5 veces campeón del mundo. Fijaros justo qué va a pasar. Sale justo antes de todos, es decir, claro, en el momento inicial en el que se ponen los semáforos, él cuando se encendieron salió en vez de esperarse a que se apagara el semáforo. Nada, muy sencillo. Luego le explicó que en el momento de quitarse el tear-off se despistó completamente, y es que se ve como la reacción, es verdad que no os he podido traer la foto, pero justo en el momento en el que se encienden los semáforos es cuando le sale, ¿no?, el gesto de soltar el embrague y empezar a abrir gas. Si seguimos pasando, veis cómo se para. Aquí, justo en este momento, veis la suspensión completamente comprimida, como pensando, hostia, qué narices he hecho, pero bueno, ya en ese momento no se podía solucionar la situación de ningún modo. Era acelerar a fondo, intentar sacar la mayor ventaja posible en la primera vuelta antes de pasar por el pit lane, que era la sanción que antiguamente, como os decía también en la previa del último Gran Premio, que antes de llegar la famosa long lap, pues bueno, eran sanciones muy duras, obviamente con motivo porque claro, si sale no justo, sino muchísimo antes de que se apague el semáforo, pues la ventaja que ha ganado, obviamente tendrías que devolverla de algún modo. Pero bueno, era la sanción que teníamos por aquel entonces, que te hacía perder como mínimo 40 segundos, y finalmente Jorge Lorenzo pudo acabar remontando hasta la 10ª posición el domingo del Gran Premio. Fijaros en este momento qué estarían pensando ahí Marc Márquez, Dani Pedrosa y Stefan Bradl mirando, porque además te deben tener la duda, como diciendo, hostia, ¿salgo o no salgo? Debes estar en ese momento muy concentrado y muy fino, porque justo en el momento en el que te pase un piloto, claro, la reacción y el impulso que te debe dar tu cerebro, ¿no?, es de decir, vale, suelto el embrague y abro gas, vamos, porque ya me acaba de adelantar uno, esto no puede ser. Bueno, dicho lo cual, llegamos a la última curva de la última vuelta y estaréis pensando, bueno, sí, ¿qué pasa? Después de que Marc obviamente se hubiese paseado, hubiese marcado todas las diferencias posibles, pues decidió darle la emoción que no tuvo la carrera en sí, que digamos. Pues bueno, llega en la frenada de la última curva, como estáis viendo, haciendo tope de dirección, deslizando completamente el tren posterior, con lo siguiente, que básicamente agarra justo el neumático, le mete un meneo más que importante, sustazo que se lleva Marc. Fijaros el movimiento que le produce en la cámara onboard de su Honda, y aquí la imagen de Santi Hernández y fundamentalmente también de Emilio Alzamora llevándose las manos a la cabeza diciendo, ¡ay, este tío! Que no puede ser que en el último momento, antes de pasar por meta, nos la va a liar, no puede ser. Y ahora llegamos al momento de lo que yo considero las mejores poles que he visto, porque el nivel de pilotaje que pudo exhibir en esa última vuelta Marc en este fin de semana, obviamente, bueno, ya en el momento de mayor dominio con la Honda en este circuito de exhibición de estilos de pilotaje, es que podéis calificarlo como os dé la gana, pero claro, aquí es la famosa pole en la que Marc, a falta de los últimos minutos, se le para la moto al final de la recta principal, la deja apoyada en el muro, ¿no?, del pit lane de Bose, va corriendo, casco, guantes, botas, todo el peso que todo esto conlleva. De por sí llega al box, ni se para, le tienen preparada la segunda moto, se sube encima de ella, y a falta de un minuto para que finalice esta sesión de la Q2, pues bueno, empieza esta vuelta que es una auténtica locura. Fijaros, esta es la frenada que os decía antes, de las 12, la más larga de todo el mundial. Fijaros, vale. Estoy viendo que ahora mismo Marc va a comenzar la frenada, las dos ruedas sobre el asfalto, seguimos avanzando, empieza a tirar de freno, la rueda trasera ya botando, básicamente, a un palmo del asfalto. Vuelve a apoyar
está haciendo ya contradirección. Fijaros dónde está el tren delantero, cómo le está derivando la moto. Fijaros que vuelve a poner ahora las dos ruedas alineadas. Esta era la época de los neumáticos Bridgestone también, hay que decir. Michelin no aparece en el Mundial hasta 2016. Fijaros otra vez la rueda donde está, ya no tan ampliamente alejada a un palmo del asfalto, pero aún así, obviamente se mantiene de nuevo en el aire. Ahora, totalmente haciendo tope de dirección, deslizando a más no poder. Es que da auténtico miedo, pero vaya frenada. Es que es salvaje. Y otra vez de nuevo el tren posterior botando en el aire, esa rueda posterior levantada. Y de nuevo apoyan el asfalto. Pero bueno, vale. Ahora llega en el momento. Todo esto os estoy diciendo que pasa durante la vuelta de pole. Fijaros, esto viene siendo la salida de la curva 9 hacia esa velocísima curva 10 en bajada que os explicaba antes. Fijaros dónde está Marc en el límite del piano deslizando. Es que esto, de verdad, si no te ponen los pelos de punta es que no te gusta el motociclismo. Y fijaros el meneo que le da, porque obviamente al deslizar coge, agarra el neumático posterior y le da un sustazo impresionante. Fijaros cómo se empieza a acelerar el tren delantero y aún así esto no le impide salvarla y conseguir esa pole en la temporada 2015. Pasamos a la temporada 2017, en la 2016 lo mismo que os decía antes, pole y victoria. Vale, y os pongo el adelantamiento en el mismo punto que se lo hizo a Dani Pedrosa en la primera temporada. Pero fijaros que el adelantamiento, por mucho que sea en el mismo punto, acaba siendo de un modo distinto. Fijaros, busca el sitio, se lanza con la mayor decisión posible, ataca el interior, pero acaba abriéndose de más, como no sucedía en el adelantamiento que os ponía en este punto. Pero al tener el interior ya ganado, eso le permite consolidar la posición sin capacidad de réplica para Dani Pedrosa. Y avanzamos hasta 2019. Marc iba líder destacado, todos ya pues entendíamos que obviamente la emoción iba a estar en la lucha por el podio o en las demás posiciones, porque aquí ya no había nada que hacer. Llegamos a la frenada de la 11, frenada de la 12, que como veíais antes, esas deslizadas y ese tiempo posterior completamente en el aire. Fijaros que acaba sucediendo, entrando en curva, se le cierra el tren delantero. Fijaros la marca que está dejando en el asfalto la rueda delantera. Marc intenta salvarla, el habitual toque de gas para intentar levantarla. No es posible. Fijaros dónde está su posición, intentando meter el codo abajo en el asfalto, abriendo la rodilla completamente con las deslizaderas para intentar hacer ese apoyo y hacer palanca para levantarla, pero no hay forma y acaba yéndose al suelo y por primera vez desde 2013 no consiguiendo la victoria. Os iba a decir antes que, claro, esta caída porque estuvo motivada. Bueno, en esta temporada también se produce la retirada de Jorge Lorenzo en carrera, cuando fue a Honda en ese año tan fatídico, y estaban probando en HRC un basculante de carbono, un basculante muy rígido. El motivo salió a la luz, y esto creo que lo explicó también Gustavo Morea hace no mucho, que tanto de la caída de Marc como el abandono de Jorge, que también además sufre ese problema, acaba yéndose largo en el mismo punto donde Marc sufre la caída, pues básicamente estuvo en la rigidez que tenía ese basculante que hizo que se partiera la cadena. Fijaros, yo he escuchado gente que hablaba también que hubo un problema electrónico en la moto de Marc, porque si se escucha la onboard, el gas se queda accionado, parece que la moto sigue revolucionada, pero el motivo que os comento, que lo he visto además, bueno, de Gustavo Morea me lo creo porque hay información de buenísima tinta y también de más periodistas que han comentado en bastantes ocasiones que el problema fue motivado por ese basculante de carbono. Y antes de que siga avanzando las siguientes temporadas, os voy a poner también en pantalla el por qué en esa foto, esa limitación física de su brazo derecho en los cambios de dirección y en la postura que tiene encima de la moto. Fijaros, la verdad que con la foto se ve muy muy bien, claramente. A ver si soy capaz de ponerlo en pantalla. Aquí lo tenemos. Fijaros, esta es una foto, si no me equivoco, de la temporada 2017, puede ser.
época ya de Michelin, como estáis viendo. Fijaros dónde está el brazo derecho. En una curva izquierda, el brazo sí que puede estar estirado y está apoyado en el depósito. Lo veis bien, ¿no? Vale. Avanzamos a la siguiente foto que os tengo preparada. Año pasado, vaya a decir, vale, no lleva la misma inclinación, incluso no puede ser la misma curva, os lo compro. Pero es que es la tónica habitual, os lo puedo asegurar. ¿Dónde está el brazo derecho? No tiene el mismo nivel de estiramiento y no va para nada apoyado sobre el depósito. Fijaros en cambio en curva izquierda, en curvas derechas, ¿dónde está el brazo izquierdo? Esta también es una foto de Marc el año pasado en Austin. Sí que está apoyado en el depósito. Y ahora os avanzo foto precisamente en esa famosa curva 11, donde Marc también era capaz de marcar la diferencia en termas. ¿Dónde está ese brazo derecho? Y os puedo asegurar que esta es una foto en una vuelta lanzada de Marc. Fijaros la distancia que hay entre el depósito y el brazo y el húmero derecho de Marc, que al final aquí se entiende perfectamente. Y también os voy a comentar que no sé cuándo se publicó esto, creo que fue en un documental que hizo Prime con MotoGP el primer año, pero luego no se siguió haciendo porque no tuvo la repercusión que se esperaba, donde Dani, siendo probador de KTM, coincide en pista con una de las tantas recuperaciones vueltas a los circuitos de Marc en esa fase de la lesión del brazo derecho. Dani le pregunta que cómo está, Marc le explica la rotación que tiene del húmero, y Dani le comentaba también que él, de adolescente, tuvo una caída, ya no me acuerdo si fue en la Copa Movistar, no me acuerdo, que fue muy fea y que le afectó también al brazo y que él tenía una rotación brutal. Y se lo demostraba como no podía abrir el brazo en comparación con el otro. Y es que muchos pilotos sufren también estas lesiones en silencio y las consecuencias físicas que van acumulando a lo largo de sus años, para que veáis las auténticas animaladas y salvajadas que acaban haciendo los pilotos. Obviamente, la decisión de Marc, el asesoramiento de su entorno en 2020, daría para hacer 80 vídeos, pero que no fue ni la más lógica ni la mejor después de esa lesión en Jerez, unas semanas después, haciendo flexiones, subiéndose encima de la moto. Ya él sabe perfectamente de sobra a lo que ha desembocado, ¿no? Esa tan fatídica decisión. Y si decíamos que Marc sufre esa caída en 2019, ¿quién consigue la victoria? Pues un tal Alex Rins. Es que este momento para mí no puede ser más mágico, porque, bajo mi punto de vista, claro, pero vamos, me vaya a entender. Primera victoria en MotoGP a Valentino Rossi. Que sí, Valentino Rossi de las últimas temporadas, pero joder, que se junta todo, ¿no? Además, con un adelantamiento también en la curva 7 de tiralíneas, que ese fue el que le permitió llevarse la victoria, más allá de que luego, justo en la frenada de las 12, tan complicada como estábamos viendo antes, Valentino se mete, se va larguísimo y Alex recupera la posición. Os lo iba a poner, pero me parece que de la cantidad de fotogramas que tengo aquí recopilados y que también os voy a seguir poniendo, pues no he sido capaz de tenerlo por aquí. Bueno, seguimos avanzando. 2020 pandemia, llegamos a 2021 y Marc consigue aquí su última victoria en este circuito, donde Pecco Bagnaia consigue la pole. Es capaz de conseguirle, de quitarle por primera vez, desde que Marc está compitiendo en este circuito, la pole. Aquí Marc obviamente ya venía más limitado, y esta foto os la he querido poner porque es muy llamativa. Se produce en carrera. Fijaros el susto que tiene y cómo se le cierra el tren delantero en esa bajada hacia la curva 10. Vale, pasamos temporada 2022, donde Enea Bastianini también en ese inicio de campeonato, segunda victoria consecutiva, venía de la victoria de Qatar. El italiano empezó enchufadísimo, ¿no? En esta Ducati, en el equipo Resini. Además, habitual victoria de Enea, en la que llegaba en las segundas partes de carrera, guardaba el neumático posterior mejor que nadie y un ritmo infernal. Seguimos pasando. Esta victoria es para enmarcarla, os lo he dicho muchas veces. Alex Rins, última victoria de Honda, precisamente hace 2 temporadas, 2023, tercer gran premio para Alex encima de la Honda, queda segundo en la sprint, capaz de clasificar en primera línea y le gana a Pecco Bagnaia el domingo. Y diréis, bueno, si es que Pecco Bagnaia se cae. Bueno, pero es que justo en ese momento Alex estaba apretando, le estaba llevando al límite, estaba rodando muy fuerte y es capaz de conseguir esa victoria. Impresionante, vamos, a mí eso me dejó sin palabras. Se habló mucho de la caída de Pecco, del fallo que pudo cometer en esa segunda curva, que ya sabéis, ese tobogán en bajada, ese fallo que cometió en la trazada de 40 centímetros más abierto, y justo coincidió
con el momento en el que venía de apretar en la vuelta anterior para intentar despegarse de Alex Rins porque no entendía por qué Alex seguía su rueda, pues justo llegó ese fallo, que ya sabéis, además en la Ducati, que es una moto que ofrece tanta confianza, tanta estabilidad en frenada, mucha sensación de aplomo en el tren delantero, pero hoy en día, con las cargas de aerodinámica, con lo crítico que puede ser también ese neumático delantero Michelin, todo esto le suma que ciertas ocasiones los pilotos de Ducati hemos visto cómo han tenido caídas del tren delantero sin aparentemente hacer nada fuera de lo normal y sin previo aviso. Y llegamos a la temporada pasada, el mágico fin de semana de Maverick Viñales, pleno de victoria, pole, vuelta rápida y una remontada espectacular el domingo. Si tuviéramos siempre este nivel de Viñales, ¿qué os voy a decir? Os voy a poner también en pantalla el total de posiciones que remontó después de una salida además que fue fatídica, y la vamos a repasar porque también os traigo fotogramas de ella. Fijaros, la vuelta 1 pasa por línea de meta en la posición 11 y es capaz de ir remontando, aprovecharse también, porque además os voy a decir, el año pasado el Gran Premio de las Américas para mí fue el más emocionante del año. Tuvimos cambio de líder en carrera, adelantamiento, unas luchas súper bonitas. Eso le permitió a Maverick Viñales también llegar a la cabeza, pero es que también el propio Viñales venía remontando, teniendo un ritmazo de tener que estar detrás del piloto, adelantando, perdiendo tiempo. Que bueno, fue una auténtica pasada. Fue capaz de adelantar en casi todos los puntos del circuito. Que cuando tenemos a este Viñales tan enchufado es impresionante. Y aquí os voy a poner el momento de la salida, cómo se produjo para que Viñales perdiera tantas posiciones. Fijaros, Viñales en pole, Acosta en la segunda posición, primera fila de salida que conseguía el murciano, venía de haber conseguido también su primer podio en la anterior cita en el circuito de Portimao. Esta era la tercera cita del Mundial el año pasado, al igual que en esta temporada. Marc Márquez, tercera posición, Pecco Bagnaia, cuarto, Enea Bastianini, quinto y Jorge Martín, sexto. Avanzamos en la salida. Y en los metros iniciales, fijaros, ya empieza a perder posiciones Viñales, que había sido capaz de mantener esa primera plaza y llegar a la primera curva liderando y así pudo mantenerla hasta el final en la sprint del sábado, pero justo en este momento volvía a sucederle ese problema que ya sabemos justo cuando se apagan los semáforos, de soltar el embrague, de perder posiciones para Maverick Viñales. Seguimos avanzando. Fijaros la humareda esta amarilla, que los pilotos yo no sé lo que tienen que ver, que está muy bonito, queda así muy emocionante, pero la verdad que ni muy seguro ni mucha capacidad de visibilidad deben tener los pilotos. Llegamos a la frenada de la 1. Fijaros ahora, ¿dónde va Enea Bastianini? ¿Dónde está Jorge Martín? ¿Dónde está Maverick Viñales? Podemos decir ahí está en una momentánea casi cuarta posición, porque ya Enea Bastianini está buscando el interior ahí con Marc. Es que además esta curva es muy delicada porque se producen unos embudos. Por eso estas curvas, que más que curvas en sí son esquinas, porque son unos ángulos muy reducidos, la verdad que producen situaciones bastante delicadas. Enea Bastianini coge finalmente el interior, asegura esa posición. Fijaros dónde va Martín, fijaros dónde está, que le va a empezar a hacer ese interior, produciendo un sándwich con Maverick Viñales que va por fuera a Pecco Bagnaia. Y además Jorge Martín ya avisó el sábado porque dijo: he llegado a ese punto de la frenada de la 1 y no he sido tan agresivo con tal de intentar no molestar o causar algún perjuicio. Pero para mañana voy a ser más agresivo. Yo dije, cuidado, porque como aquí entres demasiado decidido, sueltes freno desde demasiado lejos, puedes aquí jugar a los bolos, básicamente. Pues bueno, seguimos avanzando y fijaros, ¿dónde está Martín? ¿Dónde está Pecco? Le obliga a Pecco levantar la moto y desplazar hacia afuera también a Maverick Viñales. Si seguimos avanzando, fijaros dónde está la Aprilia de Viñales, completamente fuera. Además, esto pasa muchísimas veces. Viñales está detrás de Alex Márquez, no sé si lo situáis en la foto, pero además, si os fijáis que muchas salidas, tanto de Moto 2, Moto 3, MotoGP, en estos momentos de intentar adelantar, coger el interior, hay muchos pilotos que acaban yéndose por la escapatoria porque no hay hueco para todos. Y os voy a poner la siguiente foto. Fijaros, justo como entra Martín, y claro, en ese momento obliga a que Pecco Bagnaia tenga que poner la moto recta y que Maverick Viñales acaba yéndose casi a la zona asfaltada de la escapatoria. Y os voy a poner en pantalla, para mí,
lo que fueron los mejores momentos de este Gran Premio, porque el domingo fue una auténtica pasada. Fijaros, en la curva 8 a derechas, como explicaba antes, este adelantamiento de Jorge Martín al inicio sobre Enea Bastianini. Fijaros cómo le coge el interior completamente limpio, la deja correr, ya da ese toque de gas necesario para asegurar esa posición brutal. Seguimos avanzando, pasan las vueltas, que Acosta estaba por primera vez liderando en MotoGP, y además esto es muy ilustrativo de lo que estaba sucediendo con Acosta y cómo fue aprendiendo, porque en los cambios de dirección en estas S, esto además en la curva 7, como decíamos antes, Acosta estaba llegando a una mal posición. Claro, cuando tú acabas fallando al inicio de estas curvas enlazadas, acabas arrastrando el problema hasta el final. Pues aquí a esta curva 7 llegaba siempre abierto. ¿Qué sucede? Que Jorge Martín ve el hueco y para adentro. Y aquí asegura la posición, le deja sin ningún tipo de posibilidad de que pueda replicarle a Acosta. Y fijaros justo en la siguiente curva, donde viene Marc, donde ataca Pecco, curva derecha. Fijaros donde ya cambian los sitios de adelantamiento para Marc, como os decía anteriormente en el vídeo. Y aquí asegura este adelantamiento. Brutal. Fijaros ahora el momento delicado, porque no hemos hablado de esta situación que se produjo en carrera, y ya creo que con este resumen que estamos haciendo vamos a ir finalizando el vídeo. Os tenía preparado muchas más cosas, pero es que al final va a acabar pasando lo de siempre. Bueno, a 16 vueltas para el final, en estas 4 primeras vueltas estaba sucediendo de todo, adelantamientos, bueno, vamos, pelos de punta. Marc intenta adelantar en la última curva, y en el momento en el que ve que ya no hay sitio, intenta pegarse al piano interior. Martín va por fuera, obviamente, haciendo su línea, y acaban contactando. Fijaros dónde está la rueda de Marc, el tiempo exterior de Martín, y ahí Marc se queda parado a la salida de esta curva 20. ¿Qué estaba sucediendo con Marc? Estaba teniendo problemas de frenos. Se habló del sistema de purgado, que cuando accionaba la maneta no tenía recorrido, y por lo tanto no había ningún tipo de sensación sobre el freno. Y también hoy en día tenemos los problemas habituales de que se abren las pastillas. Las pastillas, por las cargas, la resistencia al aire, la inercia, no están completamente pegadas al disco, se abren en el momento de intentar coger el freno. No tiene esa eficacia, obviamente, que debería tener en una situación normal. Esto fue además una situación que Marc a principio de temporada le causó muchos problemas. Breno decía que todo su sistema de frenado, pinzas, disco, todo el circuito, ¿no? Estaba perfecto. Pero claro, el piloto que más fuerte, agresivo, frena en MotoGP es Marc Márquez, y si no es capaz de tener el máximo rendimiento, a algo se debe, ¿no? Y por algo también Brembo para esta temporada ha traído una nueva actualización de la pinza de freno. Ya sabéis, además, con lo delicadas que son las frenadas hoy en día, la capacidad que tienen las motos de que llegan a mayor velocidad, los pegadas que van, fijaros los tamaños de los discos delanteros, en fin, las temperaturas que alcanzan, que son una auténtica bestialidad. Pues claro, todo esto pone en crisis, ¿no?, a los frenos de una manera impresionante. Seguimos avanzando, y fijaros de nuevo, a falta de 14 vueltas, en la misma curva 8, Marc, ahora sí, apoyándose un poquito en Pecco, consigue adelantar al italiano y asegurar la posición. Y ahora, fijaros, Maverick Viñales, que venía en plena remontada, ese adelantamiento, ese interior que le hace en la bajada de la curva 2, hay que tener confianza, hay que tener ese feeling, ¿no?, con el tren delantero, impresionante, fijaros. Y ahora vamos aquí, el momento de Acosta adelantando en la frenada de la curva 11, esta horquilla tan cerrada, donde además Acosta se cobró lo que le había hecho Martín en el sprint. Martín aquí adelantó, además haciendo el habitual block pass, pero aquí llegó Acosta y se le exageró y le dijo: amigo, que yo me acuerdo de todas. Fijaros, se mete y le obliga a levantar a Martín diciéndole: no, que hoy yo estoy muy decidido. Y ahora llega el momento, podemos catalogarlo como el principio del fin. A falta de 10 vueltas para el final, Marc se cuela por el interior de esta frenada de la curva 1 a Acosta. Fijaros lo cerca que están los dos, justo en el momento de llegar al vértice, saliendo aquí hacia la 2. Fijaros cómo Acosta intenta mantener la posición para pillar el interior, no puede. Marc aguanta por fuera, cierra perfectamente la línea.
Y ahora vamos a llegar al momento fatídico. Seguimos avanzando y se cierra el tren delantero y se va al suelo Marc en esa frenada de la curva 11. Aquí es donde también pues Marc comentó al final de carrera que esos problemas de freno, pues claro, él no tenía en ese momento la intención de ponerse líder, pero dijo, bueno, voy a intentar coger el mando para ver si yendo solo la temperatura de los frenos me bajan, del líquido de freno, y así el sistema empieza a funcionar bien y no tengo ese problema de cuando vaya por la maneta, básicamente no tiene recorrido, no tengo ningún tipo de sensación. Dice que intentó coger la maneta en varias ocasiones y justo en el último momento, al accionar, meterle un poquito más de presión a la maneta, pues acabó bloqueando el tren delantero y yéndose al suelo. Seguimos avanzando y fijaros, en un sitio donde no se suele adelantar, porque es muy complicado, última curva, Viñales, como estaba en modo Terminator, bueno, Terminator no porque es Martinator, pero en modo Batman, inspiración máxima, fijaros qué cerca está de Martín, cómo busca el interior, cómo la deja correr y hacia adentro, asegurando la posición, no se va largo para nada. Y os pongo... Yo creo que con esto ya sí que vamos a ir finalizando, de si es verdad. La salvada de Acosta del año pasado en la curva 11 es impresionante también. Aquí tenéis. hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Ay, Dios mío. El peligro. Qué cerca estuvo en esta acción. Y sí que voy a terminar el vídeo con la siguiente salvada. Ortolá, solo os voy a decir esto. Momento inmediatamente después de la salida, hacia la curva 2, ya se preparan todos los pilotos. Ortolá, que está en paralelo con Diego Moreira, que está en el interior. Ortolá, que es esa moto blanca, negra, con esos toques de rosa, dorsal 48. Fijaros dónde está. Tocando el piano, esa línea blanca. Seguimos avanzando y fijaros que, claro, en el momento de ahí pasar justo por este punto, claro, te desliza el tren trasero. Justo en el momento en el que agarra y coge el neumático posterior, le mete un menú impresionante y fijaros, están las dos ruedas en el aire haciendo tope de dirección. Es que yo no sé en ese momento cómo pudo ser capaz de salvarla. A ver si soy capaz de seguir avanzando al siguiente fotograma. Fijaros, apoya en el suelo, además con la dirección girada, totalmente descolocado. Se mantiene encima de la moto. En ese momento las chispas que estáis viendo es de la parte metálica de la punta de su bota derecha. Y acaba salvando. Impresionante. Casi caída, que yo es que todavía no me explico. Pues bueno, pudo ser capaz de remontar, de dar caza al grupo de cabeza, tener un ritmo impresionante y acabar llevándose la victoria. Así que bueno, creo que es un buen momento para ir finalizando. Me hubiese gustado hablar también de Moto 2 y Moto 3. Os prometí la semana pasada que íbamos a hacer un vídeo, pero es que la falta de tiempo casi que no me lo permite. Y bueno, Moto 2, Moto 3, llegamos con la situación de Manu González, que se encuentra muy cómodo, muy por el sitio. Muy buena actuación la que estás teniendo en este inicio de campeonato, como mejor debutante Daniel Gado. Os voy a poner cómo van en el campeonato rápidamente. Fijaros, el Gado, que está séptimo, ha hecho una octava y novena posición respectivamente en estos últimos dos grandes premios. Tenemos a un Marco Ramírez también en la cuarta posición, un Senna Ayus que la verdad que ha empezado muy competitivo. Diego Moreira, que sobre todo, bueno, tuvo ese infortunio en el último gran premio, pero del que yo también espero grandes cosas esta temporada. Y os voy a poner también la clasificación de Moto 3 para que veáis el nivel de José Antonio Rueda. Para mí, José Antonio Rueda, Ángel Piqueras, Pitito, que también uno de los pilotos casi veteranos, podemos decir, de la categoría, junto con Álvaro Carpe, que menudo inicio de campeonato, debut está teniendo en el Mundial, deben ser los pilotos que pongan las cosas complicadas esta temporada, ¿no? También hay que tener en cuenta que para este fin de semana se va a producir el debut en el campeonato de Máximo Quiles, que no tenía la edad mínima. Veremos también otro piloto murciano, no sé por allí qué les dan, impresionante la escuela que tienen. Y nada, con esto nos despedimos. Que lo paséis muy bien este fin de semana. Nos veremos nada más que podamos en estos días. Lo que os digo, la vida algunas veces ya no da para más, pero sí para disfrutar de las motos. Nos vemos. Adiós.